Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Esta es la verdad de nuestra fe. Este es el soporte de nuestra fe. Que Jesús vino al mundo, que la luz vino al mundo, que caminó entre nosotros, que vivió una vida perfecta, que sin romper un solo mandamiento de la ley voluntariamente caminó a esa vía dolorosa para que hoy vos y yo estemos aquí, pudiéramos tener vida eterna junto con Él. Esa es la realidad, esa es la verdad. Cada seguidor de Jesucristo necesita vivir esto. No solamente creerlo y recibirlo, sino vivirlo. Vivirlo, que es su vida, como el pastor Dani nos decía ahora, que mientras que caminamos en la brevedad de este mundo, estemos conscientes, entregados, rendidos a que Él nos amó tanto que vino a este mundo para rescatarnos, para pagar la deuda impagable de nuestros pecados y al tercer día resucitar. Porque si Cristo no resucitó, todo es en vano. Mi fe es ilusoria y nuestra predicación tampoco sirve de nada. Pero hoy, este glorioso día que recordamos, en que Jesús venció a la muerte, en que Jesús derrotó el pecado y pagó nuestra deuda, podemos estar hoy acá teniendo acceso al trono de la gracia, poder vivir pegados a Él. Y como vimos en el capítulo 5 de Romanos, tenemos por medio de esto, al creer en Él de principio a fin, que es por fe, tenemos justificación. Podemos presentarnos delante del Dios 3 veces santo en una posición correcta. Justificados. Pero no solamente eso. En la brevedad en la que estamos aquí en la tierra, desde el momento en que somos justificados, inicia un proceso en nuestras vidas de santificación. Ya hemos sido apartados para Él. Somos su pueblo escogido, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero mientras tanto, Él nos va santificando. En el capítulo 8, a partir de la próxima semana, vamos a empezar a recordar y ver también esa gloriosa promesa de ese día que vamos a estar con Él por siempre, en la gloria eterna. Pero el capítulo 7 de hoy trata precisamente de este tiempo en el que usted y yo estamos acá. Y vamos a ver a un Pablo sumamente sincero. Al leerlo y volverlo a leer y observar el texto, noto que también es de alguna manera un desahogo por parte de él. Que también de alguna manera trae un poco de paz a mi corazón y de consuelo. Porque usted ha estado ahí junto conmigo. Todos los que estamos acá podemos decir que hemos intentado hacer lo bueno, pero caemos. Todos nos hemos despertado en la mañana y hemos dicho, ok, nunca más esto. Nunca más ser así. Pero caemos. Es mi oración que este hermoso capítulo, que ha sido para mí sumamente impactante, exhortante, si pudiéramos entender, aunque sea una pizca de algunas cosas misteriosas inclusive que Pablo presenta, pero si pudiéramos entender una pizca de lo que este texto implica para nosotros, ya se nos hizo nuestro domingo.
Hoy vamos a reflexionar en todo el capítulo 7. He titulado a esta enseñanza: La respuesta está en Jesucristo. ¿Me acompañan y oramos? Padre, damos gracias por esta hermosa mañana. Todos los domingos tu iglesia viene a reunirse, a celebrar. Por eso le llamamos a este momento celebración, porque celebramos que eres el único, verdadero y Dios que está vivo, el único, y que vives en nosotros, que estás con nosotros, Señor, y que estás sobre nosotros para poder vivir en este mundo caído, Padre. Pero hoy, cada uno de nosotros, mientras que recordamos ese terrible pero espectacular momento en donde fuiste a la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste, que si hay algo, Señor, que en mi mente humana no permite entender, que hoy tu Espíritu Santo hable directo, enfoque mis ojos, rompa mi corazón, transforme lo que hay en mí para vivir, Señor, todo el tiempo en este mundo, buscando agradarte y dándote gloria, Señor. Gracias por esta tu iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos. Lo pedimos en tu precioso nombre. Y juntos decimos amén y amén. El graffiti en San José, recuerdo, mientras que iba para mi trabajo en San José, decía así: Jesús es la respuesta. Paso 2 semanas después por el mismo lugar y veo que alguien tachó Jesús es la respuesta y puso en el graffiti: ¿y cuál es la pregunta? Puso. Y usted ha escuchado la frase de nuestra enseñanza de que la respuesta está en Jesucristo. Pero creo que es muy importante también que nos hagamos la pregunta. Pablo, al final de nuestro texto, después de ir analizando su relación con la ley, por decirlo así, lo que la ley le muestra, y después de llegar a una conclusión, hace una pregunta. Una pregunta que espero que todos nos hagamos mientras que vamos por el viaje por este capítulo, y que nos demos cuenta por qué Jesucristo es la respuesta. Nuestro texto tiene básicamente 3 partes. Vamos del versículo 1 al versículo 6. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que también va a estar en sus pantallas. Usted está invitado a seguir el texto, a tomar nota, a guardarla en su corazón. Y estos versículos del 1 al 6 me habla de cómo usted y yo estamos muertos, pero vivos. Dice así: ahora bien, amados hermanos, ustedes conocen la ley. ¿No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de entre los muertos. Como resultados, podemos producir una cosecha de buenas acciones. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Cristo, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Así que en esta primera sección del capítulo 7, Pablo utiliza esta ilustración del matrimonio para explicar esta relación que usted y yo tenemos con la ley.
Lo va a decir más adelante, pero ya me adelanto, la ley no tiene nada de malo. Es buena, es perfecta. Y volviendo al ejemplo del matrimonio, imagínese que usted está casado, casada con este ser humano que usted dice, este es perfecto. Es perfecto. Es decir, en el caso de los esposos, ¿verdad? Se despierta la esposa siempre de buen humor, una sonrisa así, pero increíble. Te manda emojis todo el día mientras que estás en el trabajo. Te amo, te dice, sos guapo, sos fuerte, estoy muy orgulloso de vos, qué lindo que sos. Todo, es decir, es la mujer perfecta. No tiene, pero es demasiado perfecta. Porque cuando usted trata de llevarle el ritmo de su amor y de cómo ella se comporta y dar lo que ella le da, queda corto. ¿Por qué? Porque al ser tan increíblemente perfecta, usted queda corto con las cosas que da. Y usted llega del trabajo y empieza usted a darse cuenta. Ella es tan perfecta que usted solito se da cuenta que su closet está muy desordenado. Usted solito se da cuenta que debiste haber recogido la taza de café. Usted solito se da cuenta que ¿por qué no le echaste agua al jardín en el verano? Se va a quemar el zacate. Es mega perfecta, pero no te dice nada porque te trata muy bien. No te trata mal, pero te muestra lo mal que estás, pero con una sonrisa en su boca. Es extremadamente perfecta. Y eso es lo que Pablo está diciendo para ilustrar. La ley es sumamente perfecta. Nuevamente va a decir al final, hey, es buena. No es que hay un problema con la ley, pero el problema es que nunca vamos a estar a la altura de la ley. Y hay una noticia acá. Esa ley nunca se muere. No se muere. No hay manera de que usted pueda alejarse de la ley. Alguien necesita morir. Y es uno el que tiene que morir a esa ley. Ojo lo que Pablo dice. Dice, versículo 4, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de entre los muertos. El problema no es la ley. Cuando uno muere, pero cuando uno muere a la ley, empieza a producir este montón de cosas. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:17 de que la ley es perfecta. Ojo lo que dice Jesús: no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando Cristo viene y cumple la ley por completo, sucede algo difícil de entender, pero totalmente real. Y es que en el momento en que yo deposito la esperanza de mi vida en Cristo, yo también voy a la cruz con Él. Y ahí también muero, pero soy levantado junto con Él para vivir para su gloria. Esto es increíble, es asombroso, es de alguna manera incomprensible, pero este nuevo matrimonio, por decirlo así, esta nueva relación que ahora es no con la ley, sino con Jesucristo, produce una cosecha. Note versículo 4 de buenas acciones. Produce frutos para Dios, produce libertad, podemos servirle, podemos vivir en el Espíritu. Ahora la ley quedó viudo o viuda y ahora estamos casados con Jesús, que nos ama, que nos cuida, que nos transforma, que nos corrige,
pero que todo lo hace con su amor precioso que ha derramado en todos nosotros. Volvamos un momento al versículo 6. Y quiero que lo leamos en la versión Reina Valera. Ojo lo que dice el versículo 6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que si no servimos bajo el régimen, servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando tratamos de acercarnos a Jesús y vivir conforme a la ley, estamos siempre quedados. No lo logramos. El régimen de la letra no lo podemos alcanzar. Pero alguien ya cumplió la ley de manera perfecta. Resucitó al tercer día. Y por eso vos y yo podemos vivir bajo un nuevo régimen. Muertos para poder estar vivos. Pero tiene que suceder algo. Usted y yo, al darnos cuenta, Pablo ahora va a decir: hey, ahora entiendo. Al darnos cuenta, tenemos que reaccionar. Al darnos cuenta que estamos muertos y reaccionar a lo que Jesús hizo por nosotros. Versículos 7 al 13 dice: ahora sabemos, empiezo el versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido codiciar, pero aunque codiciar es malo, si la ley no me lo dijera: no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traen vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Versículo 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Interesantemente, aquí Pablo dice: el problema no es la ley, el problema es el pecado. El pecado aprovecha lo que la ley nos refleja para saber y darnos cuenta de cuál es nuestro problema. Por eso esa urgencia de morir, de venir a Cristo a morir para poder vivir y entrar en este hermoso matrimonio con Jesús, no bajo el régimen de la ley, el cual nunca lo voy a poder lograr, pero sí bajo ese amor transformador que me aleja del pecado. Primera de Corintios capítulo 13, usted lo ha leído muchísimas veces, aquí lo estuvimos analizando hace un tiempo atrás. Ese amor de Jesús, esa relación con Jesús que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera. Pero creo que es importante al observar este texto, al darnos cuenta que el problema no es con la ley, el problema es con el pecado. Que hablemos un momento del pecado. Pablo no utiliza palabras tranquilas o nobles para hablar del pecado. Él dice: esto es terrible. Charles Spurgeon, con respecto al pecado, dice que necesitamos que el pecado se muestre pecado, porque siempre quiere esconderse en nosotros y ocultar su verdadera profundidad y fuerza. Este es uno de los resultados más deplorables del pecado. Nos hace daño en mayor parte al quitarnos la capacidad de saber
cuánto estamos heridos. Socava la constitución del hombre y de la mujer y sin embargo lo lleva a presumir de una vitalidad inagotable. Le hace que mendigue y le dice que es rico. Le desnuda y hace que se gloríe en sus vestidos elegantes. El pecado nos engaña, nos hace creer que estamos bien, porque nos promete una falsa satisfacción. Debido a que el pecado clama falsamente, también clama una falsa excusa. Y también el pecado promete falsamente un escape del castigo. Pablo que nos viene diciendo acá es que, no hay nada de malo con la ley. La ley simplemente me da claridad de que estoy mal. Porque el problema no es la ley. Puede ser que usted haya crecido en un ambiente muy religioso. Puede ser que usted haya crecido tal vez en un ambiente muy legalista. Que ese es un tema también que podemos hablar en otro momento. Y sí, bueno, para los que somos panderetas como yo, así del Antiguo Testamento, pues tal vez crecimos en un ambiente legalista donde todo era malo, todo era pecado, todo era aquí, todo era allá, todo era eso. Entonces, escucho a muchos de mis amigos que crecimos años juntos, campamentos de jóvenes, ¿verdad? Donde estábamos ahí cantando las de Hillsong, ¿verdad? De Hillsong son muy más nuevas, ¿verdad? Nosotros cantábamos Marcos Witt. ¿Verdad? Yo quiero ser un adorador. Esa era la que cantábamos en los campas, ¿verdad? Y ahí andábamos llorando, ¿verdad? Y después, como nos íbamos con nuestras propias fuerzas, pensando que podíamos lograrlo nosotros, cumpliendo mandamientos, cumpliendo leyes, no nos habíamos entendido de qué se trataba esto. Le echábamos la culpa a la iglesia por las cosas que sucedían y nos alejábamos de la iglesia. Pero la verdad es que no. Amamos más el pecado que nos engañaba. Esa es la realidad. Y es una buena manera para justificarse. Ahora, el abuso espiritual, el legalismo, no estoy diciendo que esas cosas deben de darse, por supuesto, y anhelamos poder seguir creciendo en el conocimiento del Señor para huir de esas cosas. Es más, creo que el legalismo se da muchísimo en eso de precisamente tratar de cumplir la ley y no ser libres en Cristo. Pero aquí no es que me hicieron, es que aquí, es que la iglesia, es que la religión. No, el problema no es ese. El problema es el pecado. Ese es el principal problema. Que te engaña, que te da una falsa perspectiva de satisfacción momentánea. Que te dice, no, si te agarran, tenés la excusa perfecta. Pero es que me hicieron. Pero es que usted no me dijo. Pero es que usted acá. Y también te dice, no vas a tener castigo. Nuevamente, familia, el problema aquí, y que es el segundo punto de nuestra enseñanza, es que nos demos cuenta. Es que ahora sabemos que el problema terrible acá es el pecado. Es completamente el pecado. Ahora cantábamos todas estas preciosas canciones. Y yo reflexionaba y oraba ahí también donde estaba ahí. Y también estos momentos también me hacen hacer un análisis en mi vida personal de mis cosas y todas mis actitudes. Y simplemente yo cantaba y me conmovía de darle gracias a Jesús por rescatarme. Porque la realidad es que yo soy un completo idiota. Soy un baboso. Si te doy un espacio al pecado, si dejo tratar de engañarme un poquitito, puede ser fatal.
Y los siguientes versos que vamos a leer, creo que es Pablo de alguna manera también abriendo su corazón, poniendo las cosas como son, porque al darnos cuenta de esto, nuevamente lo primero, que el problema no es con la ley, que el problema es con el pecado, automáticamente necesitamos preguntar, ¿y entonces quién nos va a salvar? ¿Quién me va a salvar? Versículo 14, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que la ley es buena. Entonces no soy yo el que lo hace, que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Estoy seguro que al leer cada una de estas palabras, usted se identifica junto conmigo y con Pablo. Pablo escribe esto y yo al leerlo noto este sentido inclusive de frustración con él mismo. Repasemos brevemente lo que él dice. Dice, yo realmente no me entiendo a mí mismo. Versículo 15. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Y ojo esto, hago lo que odio. Y ojo, el versículo 17 dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Usted y yo hemos estado en ese lugar, hacemos promesas. Viene año nuevo, hacemos resoluciones. Decimos, esto nunca más lo vuelvo a hacer y caemos. En nuestras propias fuerzas, en nuestros esfuerzos humanos. Inclusive pensamos que si me apego a un régimen religioso, lo voy a solucionar. Y el versículo 17 es sumamente interesante. Porque Pablo lo que está diciendo es que en esos momentos de pecado en mí, si yo he venido a Cristo, a que Él me dé vida junto con Él, si yo he ido a la cruz, dice Gálatas capítulo 6, que los que le pertenecen a Jesucristo han crucificado sus pecados y sus pasiones ahí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero seguimos teniendo, y Pablo hoy nos habla de una manera clara, directa. Hey, sigo teniendo esta naturaleza en mí. ¿Qué es lo que pasa? Y dice, no es el pecado. Entonces no soy yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora usted puede estar diciendo, James, ese versículo está apenas para quitarse el tiro, ¿verdad? Como que lo agarren a usted pecando y que usted llegue y le diga, no, mi amor, no fui yo. Es el pecado que vive en mí, ¿verdad? El jefe lo agarró, ¿verdad? No, tomando media hora más del almuerzo, manoseando ahí la caja chica, ¿verdad? No, jefe, jefe, no fui yo. Fue el pecado que vive en mí, entiéndalo. Vaya a la iglesia conmigo, ¿se da cuenta? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pongamos un ejemplo. Voy a ver cómo me sale este ejemplo, porque tiene que ver conmigo y con un pecado que casi no hablamos. Y es con la gula. ¿Verdad? No hablamos mucho de la gula. Sí, nos encanta hablar de los heavies, ¿verdad? Pecado sexual, heavy. El pecado, no voy a mostrar otros ahí para no herir sutilidades, pero creo que en la gula podemos identificarnos de alguna manera todos. Porque yo estoy ahí en mi casa, ya cené balanceadamente, buena proteína, ensaladita, fresquito sin mucho azúcar, todo el asunto, ¿verdad? Y estoy ahí como a las 10 de la noche, ya oré. Y la imagen de las jippies empieza a rondar mi mente.
Y ahí está James, ¿verdad? Y tras de eso, Leo me escribe, bro, unas partiditas de Fortnite. Claro. Prendo mi play, estoy gozoso, oré, ya hice mi devocional. Voy a pasar un tiempo de calidad con mis amigos, ¿verdad? Y me como un Jeepy, porque un Jeepy con vasito de leche es una delicia, ¿verdad? Es delicioso, pero después otro Jeepy. Y después más Jeepy. Y de repente vuelvo a ver la bolsa que trae exactamente 12 Jeepys, por si no sabían. Y se acabaron los Jeepys. Y mi deleite está en el Jeepy. Y yo me despierto en las mañanas y digo, ¿cuánto anhelo un Jeepy? ¿Y cuánto necesito el Jeepy? ¿Y cuánto mi vida, a pesar de que me va a llenar de azúcar, a pesar de que probablemente ya esté prediabético después del mes con 12 Jeepys diarios, eso está heavy, ¿verdad? Pero es con leche descremada, entonces balancea, ¿verdad? Y ahí estoy. Ahora, la gula es un pecado que podríamos hablar muchísimo de esto, pero lo traigo como ejemplo para ilustrar y entender lo que Pablo está diciendo acá. ¿Cuál es el problema acá? Si en ese pecado suyo usted pudiera decir, ok, si yo, esto es cero bíblico, ¿verdad? Si yo pudiera chasquear mis dedos y que eso se vaya de mí, yo estaría, gracias por quitarme esto. Ahí está la manera correcta de verla. Pero si mi vida es, no me quite los Jeepys. Yo necesito vivir en el Jeepy. Es todo para mí. Ahí es donde ahí no es el pecado, no es la naturaleza pecaminosa. Ahí lo que usted necesita es venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados para que Él lo transforme. Pero vivimos en este cuerpo caído. Usted tiene ese pecado en su vida, esa naturaleza pecaminosa. Eso que usted se descuida por un momento, sale. Pablo dice, yo odio esto, pero no puedo. De alguna manera me controla. Y ojo lo que Pablo continúa diciendo. Vamos al versículo 18. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Subraye ese, pero no puedo. Si tiene una nueva versión internacional, lo pone así: no soy capaz. Subráyelo ahí. Ahorita vamos a volver a ese versículo. Versículo 19 dice, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Una vez más, él reafirma: esto es el pecado que vive en mí. Mile y yo hemos estado individualmente y personalmente, y usted también ha estado en ese momento, en donde una persona nos llama, nos pide ayuda, viene a decir, está pasando por una situación difícil, de una situación de pecado, y esa persona, normalmente usted también la ha usado, utiliza esta frase: no puedo creer que hice esto. Usted lo ha hecho. Usted lo ha dicho. Usted se ha sentado al frente de su amigo, de su pastor, o inclusive de su pareja, y usted ha dicho: no sé, no entiendo por qué hice esto. Y yo creo que nuestra respuesta más constante es: ¿y por qué te sorprendes? ¿Por qué te sorprendes por eso que hiciste? Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Dice Salmo 14:13, dice así: todos se han descarriado, uno a uno se ha corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En mi naturaleza pecaminosa no hay nada bueno. Queremos en nuestras fuerzas tratar de hacer lo correcto. Y Pablo lo reafirma: este no
soy yo. Y aquí sí creo que es importante también volver a hacer otra pausa. Volviendo al pecado ese. Todos tenemos ese pecado. Esa área en nuestras vidas oscura, que es parte de nuestra naturaleza. Y que yo espero que usted, conforme crezca espiritualmente, conforme la palabra de Dios y la comunidad le dé estas herramientas para poder crecer espiritualmente, usted tenga sus límites bien marcados de cómo vivir. Hablaba con Don Miguel hace algunos años, Don Miguel es de Hogar Gary, y estábamos hablando de este tema precisamente, y Don Miguel me decía, James, es que esto es muy sencillo, la vida cristiana es muy sencillo, acá hay un marco de seguridad que el Señor me ha dado. Sí, y a algunos cristianos les encanta vivir en el límite, y puede ser que esté bien ahí, esté cómodo. Si yo quiero vivir lo más lejos posible de el límite, yo quiero vivir justo en el centro, en la zona de seguridad, donde te mantengas conectado con Cristo, donde te mantengas pegado a Él. Pero nuevamente todos tenemos esa área oscura, y que nosotros hemos dicho ese versículo 19 nuevamente, trato de hacer lo bueno, correcto, pero no soy capaz. Versículo 21, ojo lo que continúa diciendo Pablo, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Por qué no le manda ese versículo al que no vino a la iglesia hoy? Versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Note lo que Pablo viene construyendo a partir del versículo 13. Es importante que lo vemos. 3 veces, por si no lo ha subrayado, ha dicho esta frase o algo similar. Hey, yo quiero hacer esto, pero no puedo. Ahora al final nos dijo, yo amo la ley de Dios. Nuevamente el problema no es con la ley. Si nosotros andamos justificando, no es que a mí yo no estoy sujeto a la ley, eso es Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo Testamento, bla, 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 bla. Religiosidad. Y ahí andamos nosotros, justificándonos nosotros mismos. Nuevamente, amando más el pecado, amando más los yippies, amando más lo que me lleva a la muerte. Y ahí está Pablo diciendo, hey, y llega a esta conclusión. Note, eso es un versículo sumamente fuerte. Y este es el apóstol Pablo. Ya es salvo. Esta carta ya va bien avanzado, ya habló de la justificación y él mismo llega a esta conclusión. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado? Al principio dije, ¿cuál es la pregunta? ¿Se acuerdan? Aquí está la pregunta. Repita conmigo, soy un pobre... No. Ahí está la pregunta. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Qué tal si suspiramos un momento y leemos el versículo 25? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y puede ser que usted esté ahí sentado y que desde que arranqué usted dijo, ya me la sabía. Ya me la sabía. En serio, qué bonito, James, ¿verdad? Una prédica ahí medio más o menos, chistes malos, pero esa conclusión ya yo me la sabía. ¿Cómo se ve eso prácticamente? ¿Cómo se ve eso, James, en la vida
real. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para salir de esto? Es que no es un cómo, es en quién. Nuevamente, no es cómo, es en quién. No es en cómo, es en quién. No es pegarte 7 frases positivas en el espejo todas las mañanas y repetirlas para romper con un patrón de conducta. Es en Jesús. No es en disciplinarte a la perfección y tener todo totalmente estructurado para que no peques. No es en el cómo, es en Jesús. Es en conocer a Jesús. Es en escucharle. Es en caminar con Él todos los días. Es en que cuando mi mente quiere hacer lo contrario, yo corro al autor y consumador de mi fe. Porque ahora estoy en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque Pablo vuelve a ver a la multitud en Atenas y en un esfuerzo de mostrarles a Cristo dice, porque es que en Él vivimos, nos movemos, existimos. ¿Qué es lo que mueve todo su ser? ¿Qué es lo que hace usted al despertarse en la mañana? Cuando agarra su teléfono y ve su agenda, o cuando se prepara para ir al colegio o para la universidad, y tal vez las cosas en casa están duras, están difíciles, la comunicación está fuerte, tal vez hay pecado, está dura, tal vez hay pecado, hay distanciamiento, tal vez has estado en una adicción constante a pecados sexuales, al pecado de la comida, también de la gula, a cosas, y estás ahí. Y te despertás y dices, ¿cómo hago para salir de esto? No es cómo, es a quién tienes que correr. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Si supieras, Jesús le dice a la mujer samaritana, si supieras del agua que yo te puedo dar, serías vos la que me estaría pidiendo agua. Todo el Nuevo Testamento y el mensaje de Jesucristo se trata de volverse a Él, de vivir en Él, de estar con Él. Y mientras que vivimos esta batalla con el pecado, con la seducción, con todas estas cosas que rompen mi relación con Jesucristo, yo todas las mañanas me despierto y digo, necesito a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero vivir en Jesús. Quiero invitar a los chicos de la adoración para que terminemos con un breve momento de adoración. Sé que se nos ha extendido hoy un poquitito. Nada más te pido un momentito más para poder cerrar esta mañana.